El mundo de hoy es extraño. Nunca en la historia la humanidad había alcanzado una producción de alimentos tan elevada. Y jamás tanta gente había padecido hambre. En realidad, hay comida para todos. Diariamente, los campos del mundo generan un volumen de alimentos que alcanzaría para entregar a cada habitante del planeta una despensa de 2 kilos con granos, frijoles, nueces, carne, leche, huevos, frutas y vegetales. Sin embargo, al menos 800 millones de personas padecen hambre. Esto se debe a que el control de los alimentos sigue en manos de unas cuantas empresas. En Estados Unidos, que es el mayor exportador mundial de maíz, tan solo 2 corporaciones controlan el 70% de ese mercado. El crecimiento de estas empresas ha sido proporcional a la pérdida de soberanía alimentaria en muchas naciones. Estas compañías inciden en la definición de políticas agrícolas de otros países, en el establecimiento de cuotas de importación, en la conformación de tratados comerciales y en las decisiones que adoptan instancias internacionales como la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Hace una década, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se frotaba las manos ante la fragilidad de las políticas agrarias en Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas. Hoy, los exportadores estadounidenses controlan una importante porción de esos mercados y de muchos otros que han debilitado. Y es que los granjeros estadounidenses cuentan con enormes subsidios, lo cual les permite vender en el exterior sus productos por debajo del costo de producción, es decir, a precios dumping. En el año 2000, recibieron subsidios por $9.200 millones, cerca de 10 veces el presupuesto mexicano para la agricultura. Eso significa que en promedio llegaron a algunas granjas estadounidenses apoyos superiores a $20.000, casi 50 veces el ingreso anual de un productor de maíz de Chiapas. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, llamado TLC. Ese mismo día, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas contra el olvido y la marginación, contra el modelo que excluye a los pueblos indígenas por ser indios y pobres. A partir de ese año, aumentaron las importaciones hasta representar casi la 1/4 parte del consumo nacional. Mientras las cosechas disminuían, más embarques llegaban del extranjero con productos falsamente baratos. En 1996,
Apenas a 2 años de haber entrado en vigor el TLC, ya se percibían sus consecuencias en el campo mexicano. Tan solo en granos básicos y oleaginosas, la dependencia alimentaria había crecido al 43%. Actualmente, la cuarta parte del consumo mexicano de maíz depende de las importaciones, la mitad del consumo de arroz, trigo y sorgo y casi toda la demanda de soya. La entrada de productos baratos ha colapsado la economía campesina y ni siquiera se ha manifestado como un beneficio al público consumidor. Las empresas comercializadoras siguen encareciendo los productos. Así, para los productores, el precio del maíz ha disminuido en 70%, mientras el precio de la tortilla se ha multiplicado por 4. Como se ve, los tratados comerciales no han sido, por sí mismos, una garantía para mejorar la calidad de vida de los pueblos. Para algunos sectores, ha sido todo lo contrario. Cifras oficiales del Programa Nacional de Población reconocen que cada año son expulsados del campo mexicano 400,000 campesinos, más de 1,000 personas al día. Datos del Banco Mundial indican que casi la mitad de la población mexicana subsiste con menos de $2 al día. Esta situación se agudiza en el campo, donde ese es el ingreso de 3/4 partes de los campesinos. Eso explica que solo la mitad de los mexicanos tiene acceso al mínimo de alimentación diaria establecido por la Organización Mundial de la Salud. El resultado es una dramática desnutrición. Por esta causa, cada año mueren 158,000 niños menores de 5 años y 1 millón sobrevive, pero con deficiencias físicas o mentales. El TLC ha profundizado los problemas. Más allá del intercambio comercial, afecta la estabilidad del tejido social, modifica la cultura alimentaria de los pueblos y acelera la destrucción ambiental. El Tratado de Libre Comercio es instrumento central del proceso de integración silenciosa de la región de América del Norte y punta de lanza para ahora tratar de imponer el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA. Al abandono del campo, se suma una amenaza adicional: las semillas transgénicas. Los transgénicos producen inquietud y desconfianza por todo lo que trasluce. Debes quitar esa tranza. La genética aplicada a cultivos y semillas ha encontrado maravillas, pero está condicionada por la ya desmesurada ambición de los que aducen que esos hallazgos conducen únicamente al progreso. No comulgamos con eso. Los transgénicos producen inquietud y desconfianza por todo lo que trasluce. Debes quitar esa tranza. Desde hace años el maíz, soya, trigo y jitomate alimentan un debate que tiene mucha raíz y urge en este vis a vis que no nos exploten y usen, que ya no nos engatusen empresas transnacionales con proyectos criminales. Los transgénicos producen inquietud y desconfianza por todo lo que trasluce. Debes quitar esa tranza.
Desde hace más de 4 años, están entrando a México sin ningún control diferentes productos agrícolas transgénicos que se parecen a los tradicionales, pero son distintos. Su estructura interna es modificada en un laboratorio mediante ingeniería genética. Les incorporan genes de bacterias, virus e incluso de animales para que desarrollen sustancias tóxicas contra insectos, resistencia a herbicidas u otras características. Por eso se les llama organismos vivos modificados o también organismos genéticamente transformados, los OGTs. Precisamente porque son organismos completamente nuevos, se desconoce cuáles pueden ser sus efectos en las plantas, los animales y las personas. Lo cierto es que una vez libres, será imposible retirar a los transgénicos del ambiente, porque son organismos vivos capaces de reproducirse, interactuar con otros organismos y dispersarse. En México, los transgénicos ponen en riesgo el control de las semillas, la diversidad agrícola y el grano en que se basa la cultura nacional, el maíz. El maíz comenzó a domesticarse hace más de 9,000 años. México es el centro de origen de este cultivo y actualmente cuenta con cientos de razas y variedades nativas, incluido el teocintle, un ancestro silvestre del maíz. Esta diversidad es fruto del trabajo de muchas generaciones de hombres y mujeres del campo que año tras año han seleccionado y cultivado las variedades de maíces que mejor se adaptan a cada lugar y a los gustos alimentarios. Desgraciadamente, en 1999 se descubrió que estaba entrando a México maíz transgénico procedente de Estados Unidos, revuelto con maíz convencional. Actualmente, al menos 30% de las 6 millones de toneladas de maíz importadas cada año es maíz transgénico. En el 2001, las autoridades ambientales reconocieron que existía contaminación genética de maíz en especies nativas de Oaxaca y Puebla. Pero no solo el maíz que importamos es de mala calidad. Otros alimentos importados en abundancia son pésimos. Alimentos transgénicos, granos con aflatoxinas cancerígenas, carnes de pollo, cerdo y res con antibióticos, hormonas, conservadores químicos, muchas veces congeladas durante años. Se equivocan quienes argumentan que es necesario aumentar la producción de alimentos para combatir el hambre. El problema esencial es el control de los alimentos, su acaparamiento y su desigual distribución. Frente a las falsas promesas de bienestar y porque el hambre no aguanta más, la sociedad ha comenzado a actuar. En todo el mundo, movimientos sociales y organizaciones civiles han lanzado campañas para frenar los tratados comerciales desventajosos como el TLC y el ALCA y detener las iniciativas que promueve la OMC, que pretenden privatizar todos los ámbitos de nuestras vidas, instalar leyes supranacionales a través de los acuerdos que ahí se toman, ignorando los derechos humanos elementales reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas.
tak anti kau soke nichi soke kom soke ka awi talon zobla chen nichi. El tema de la soberanía alimentaria ha sido motivo de preocupación y de reflexión propositiva por parte de la sociedad civil. En 1996, organizaciones mexicanas llevaron a cabo el Foro Nacional por la Soberanía Alimentaria. Comenzaron a delinear estrategias para alcanzar una producción de alimentos suficiente, saludable, que no vulnere a las culturas tradicionales y que no destruya el medio ambiente para avanzar hacia sistemas alimentarios más sustentables. En el año 2001, se llevó a cabo en La Habana, Cuba, el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, con la participación de 400 representantes de organizaciones campesinas, indígenas, asociaciones de pescadores, organizaciones no gubernamentales y organismos sociales de 60 países de todos los continentes. En esa reunión acordaron que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población. Esto implica la garantía de acceso a una alimentación sana y suficiente para todas las personas, principalmente para los sectores más vulnerables, como obligación ineludible de los estados nacionales. En este foro mundial se hicieron muchas propuestas, como el cese a prácticas desleales de comercialización, el rechazo a las patentes sobre seres vivos, la promoción de agricultura ecológica. El reconocimiento al papel de la mujer en la producción y en la reproducción de las culturas alimentarias de los pueblos. Que los estados asuman y cumplan los compromisos adquiridos en los acuerdos y pactos internacionales, que regulen la calidad de los alimentos que se producen e ingresan a sus respectivos países, en particular los transgénicos, y que se condene el uso de los alimentos como arma de presión contra países y movimientos populares. Esta no solo era una lista de buenos deseos sembrados en el aire. La agricultura indígena y la pesca artesanal han demostrado ser eficientes y capaces de responder a las necesidades crecientes de producción de alimentos. Son una prueba de que la erradicación del hambre y el ejercicio de la soberanía alimentaria son posibles. Es necesario reivindicar el derecho a elegir y ejercer la profesión y vocación campesina como forma de realización humana individual y colectiva. Existen numerosas experiencias de éxitos en la construcción de un mundo diferente. Productores indígenas organizados en torno a la producción de café, hortalizas, maíz y otros cultivos orgánicos en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla y Morelos, entre otros. Agricultores que utilizan técnicas ecológicas para mejorar sus parcelas y evitar el uso de sustancias químicas y semillas transgénicas. Con procesos de selección y mejoramiento de maíces criollos, con cambios en la fertilización y con cercas vivas y terrazas para evitar la erosión, agricultores de Oaxaca lograron elevar los rendimientos de maíces criollos
de 800 kilogramos por hectárea hasta 4 toneladas, un incremento de 400%. Numerosas comunidades campesinas e indígenas se han agrupado en organizaciones de producción, procesamiento y distribución de alimentos, integrando alianzas en busca de una proyección mayor. Organizaciones de maiceros han creado su propia marca, Nuestro Maíz, y están instalando plantas de nixtamalización y cadenas de tortillerías en Puebla, el Estado de México y otros estados. Estas experiencias buscan eliminar a los intermediarios. Así, el consumidor obtiene productos de calidad producidos en armonía con la naturaleza, sin explotación humana, y los campesinos reciben mayores ingresos. El comercio justo es una respuesta práctica al libre comercio globalizado. Se trata de que los pequeños productores vendan sus productos a precios que permitan una vida y futuro dignos para sus familias y comunidades, en alianza solidaria con los consumidores. Crear una nueva relación entre el campo y la ciudad. El comercio justo es solidaridad, no caridad. No solo elegimos en tiempos electorales, todos los días ejercemos nuestro poder de decidir dónde compramos y qué consumimos. Y si lo hacemos consistentemente, entonces podremos modificar nuestra realidad y la de millones de familias. Las transnacionales no pueden vivir sin los consumidores. Nosotros sí podemos vivir sin las transnacionales. Lo que le pasa a México, le pasa a otros países del mundo. Somos conejillos de indias de los poderosos, pero les estamos demostrando que somos humanos, que resistimos, que tenemos dignidad y que elegimos un camino por la vida y la humanidad y contra el neoliberalismo.